Yo diría que es imposible pensar a Adún sin la dimensión de los derechos humanos. Imposible, imposible. Lo importante es, desde el punto de vista de la gremiación, a mi entender, que siempre dio la mirada de los derechos de los trabajadores como derechos humanos. Yo siempre digo, si estuviéramos en Estados Unidos a hablar de derechos humanos, seguramente arrancaríamos desde las banderas del segregacionismo, ¿no? Y si estuviéramos en Irlanda, desde la posibilidad de no ser colonia y ser independiente y tener soberanía, y la represión de una potencia extranjera sobre tu territorio. Pero hablando de la Argentina, los derechos humanos tienen su génesis en el sistema del terrorismo de Estado, en el sistema instrumentado para la desaparición de personas, tortura, muerte, violación y sustitución de identidad. Entonces, cuando hablas de derechos humanos en Argentina, tenés que arrancar de ahí. En realidad, una de las dimensiones de Adún, muy importante, es la de derechos humanos, ¿no? Siempre estuvo involucrado en el tema de derechos humanos. Durante los 90, durante fines de los 90 y comienzos de los 2000, había mucha soledad de los organismos de derechos humanos. Las marchas del 24 realmente no son lo que nosotros hoy recordamos y conocemos. Hubo algunas de ellas que realmente había poco acompañamiento popular, y me parece que siempre estuvo el gremio en esos momentos. La primera tarea o la primera cosa, creo, importante que hicimos fue colaborar en la confección de la lista de todos los desaparecidos de Mar del Plata, con los demás organismos, por supuesto, y para los 20 años del golpe hicimos, ni siquiera era un video, eran diapositivas. Habíamos tratado de conseguir la mayor cantidad de fotos posibles, obviamente no era para nada la tecnología que hay ahora. Dicen que ahora viven en tu mirada. Sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. En mi país por año hay 15.000 que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire. Con la suerte y la calma de no haber conocido nada. Para muchos familiares, las únicas fotos que había de sus hijos, hermanos, compañeros, era por ahí la foto carné de un DNI. Entonces, haber trabajado con esas fotos, haberlo transformado en imágenes que se proyectaban en una pantalla, fue algo, desde mi punto de vista, ¿no? Que además del hecho político, para mí tuvo un valor en lo afectivo, en lo emocional, muy grande. Posteriormente, lo importante, creo yo, fue
desde el punto de vista del tema de memoria, verdad y justicia, el apoyo y la participación activa que el gremio tuvo durante el desarrollo del juicio por la verdad. No solamente a través de su respaldo institucional, respaldo económico, sino además porque mantuvo una página abierta semanal donde el desarrollo del juicio por la verdad se podía consultar en relación con los testimonios y los desarrollos que se iban produciendo en el transcurso del juicio. Vamos a oír previamente el testimonio del doctor Alfredo Bataglia. O sea, durante muchos lunes uno estaba todo el día en el Tribunal Oral Federal tomando nota de la audiencia, ¿no? Lo que por otro lado era algo bastante duro porque, bueno, ya todos sabemos qué tipo de historias son las que se cuentan en este tipo de juicios. Después me dijeron que me desnudara, que me acostara, me aplicaron picana eléctrica y me dijeron que no tomara agua por un tiempo. Bueno. ¿Qué más? Estuve bastante tiempo, bastantes días estuve en esa celda. Para ir al baño, por ejemplo, me llevaban del brazo agarrada y siempre encapuchada. Después, una etapa posterior fue la reapertura de las causas penales, es decir, por delitos de lesa humanidad. ADUM fue una de las organizaciones que se presentó en esa causa penal como querellante en Buenos Aires, en la cual el coronel Barda fue finalmente condenado en ese proceso a cadena perpetua. Colaboración con los artistas también. Nosotros desde los festivales de familiares, pero después con mucha participación con los artistas de Mar del Plata. Bueno, se colaboró con dos producciones, un documental que se llamó Postales, que lo dirigió Marcelo Marán, que justamente intentó recopilar de un modo y con cierta poesía, ¿no? Creo que ahí la mano de Marcelo Marán se notó, lo que había sido el juicio por la verdad. Mar del Plata, la perla del Atlántico, la ciudad feliz, la de los alegres veranos, la capital del espectáculo. Tampoco fue ajena a la cabalgata de terror que culminó con el más infame genocidio que registra nuestra historia. Pensábamos que los juicios por la verdad no habían tenido una difusión, digamos, amplia, por lo menos lo que nosotros hubiéramos querido en la ciudad, y en particular justamente con los adolescentes de aquella época, estamos hablando de 2004, 2005, 2006, donde no había, nos dimos cuenta que no había una llegada de lo que había sucedido en el terrorismo de Estado de Mar del Plata, en particularmente Mar del Plata. Y ahí surge la idea de hacer esta película Metidos en Algo. Sí, otra vez. ¿Y qué? ¿Vos qué te crees? ¿Que estamos así porque sí? No, señor, no estamos así porque sí. No estamos así porque sí. Estamos así porque lo armaron, lo armaron. ¿Entendés? Lo armaron. ¿Vos qué te crees? Que los pibes que se mueren de hambre, la gente que no tiene laburo, la salud, la educación, todo eso. ¿Quién te cree que tiene la culpa? ¿Quién te cree? ¿Quién? Si te lo digo es porque lo pienso.
30.000 tipos. 30.000, ¿escuchaste bien? Un estadio de fútbol lleno. Ratatatatata. Nosotros desde el Centro de Estudios Sindicales y Sociales empezamos a pensar algunas acciones formativas que de alguna manera tengan que ver con la temática de derechos humanos, pero además con ampliar un poco el sentido de formar a los chicos y jóvenes especialmente con estas problemáticas de derechos humanos. Y así diseñamos 2 programas que están actualmente en marcha y que tienen mucha fuerza. El primero es Conocer para comprender nuestros derechos. Es un programa que está dirigido a chicos de 5º grado de las escuelas públicas de Mar del Plata. Muchas escuelas municipales, muchas escuelas provinciales concurren, y ahí trabajamos durante una jornada temáticas que tienen que ver directamente con los derechos humanos. El segundo programa tiene que ver con lo que nosotros llamamos Derechos y Juventud, que está también coordinado por 2 docentes del Centro de Estudios y está dirigido a chicos, a jóvenes de escuelas secundarias de la ciudad. Entonces, en ese caso vamos a las escuelas y trabajamos también con dispositivos que tienen que ver con una formación general sobre derechos humanos y sobre derechos de los jóvenes en particular. La creación del Centro de Documentación y Archivo Oral de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo realmente también es de una trascendencia importante, porque el tener documentado toda la historia y la información recabada por el juicio por la verdad, que tenemos que decir que luego fue de fundamental importancia para todas las querellas y los juicios criminales que vinieron después, tenerlo documentado, trabajar desde el lugar de facilitar información para fomentar la enseñanza y la difusión de los derechos humanos. En términos de derechos humanos se trabajó dando continuidad a la agenda de lo que venía siendo el trabajo de ADUM con respecto a los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, y hacia una mirada hacia el interior de la propia universidad, pudiendo elaborar un listado de los docentes detenidos, desaparecidos, asesinados por la última dictadura, y en manos de la CNU también, digamos, por el terrorismo de Estado, y poder producir la reparación histórica de los legajos de ellos y de ellas y de los cesanteados. Por un lado es algo que han estado esperando de los organismos de derechos humanos, las propias madres y abuelas, de alguna manera nos han esperado a que podamos hacer una revisión hacia el interior de la universidad. Ahora tenemos un listado que no está cerrado, que se va a ir ampliando, suponemos. La historia se sigue construyendo, y el hecho preciso primero es tener una magnitud de lo que sucedió en nuestra universidad, es decir, saber que hay 93 nombres por ahora de personas que fueron desaparecidas, asesinadas, torturadas, digamos, o sea, dimensionar eso, la verdad que es muy importante, es conocer sus nombres, saber quiénes fueron. Creo que la lucha ha logrado un estado de conciencia social muy importante que creo que se reflejó en la Argentina reciente cuando salió la sentencia de la Corte por el 2x1. Creo que fue una movilización, yo no voy a decir espontánea, pero que sí hubo una participación consciente de la sociedad frente a lo que representaba un retorno o un posible retorno a el modelo de impunidad del pasado. Y yo lo que lo advierto fundamentalmente es a través del compromiso de la juventud, de aquellos que no vivieron la dictadura. Es decir, hay muchos jóvenes que no vivieron la dictadura, que no son parte del proceso dictatorial, digamos, que no han tenido la experiencia concreta,
que hoy por hoy asumen un fuerte compromiso en este proceso de memoria, verdad y justicia, que creo que es el signo más importante, ¿no?, de la época. Muchas veces ha pasado esto de destruir símbolos. El levantar esa plaza fue querer destruir un símbolo muy grande de las madres. Y lo que hicieron las madres fue redoblar la apuesta. Esos pañuelos que levantaron, gracias a los constructores que estaban ahí, que levantaron las baldosas y se las dieron, las multiplicaron. Es decir, esos pañuelos fueron a parar a distintos puntos del país. En vez de estar en un lugar, ahora están en muchos lugares, ¿no? Pudieron resignificarlo. Siempre es como que redoblan la apuesta las madres. Y tuvimos el honor de que las madres, a través de la diputada Fernanda Raberta y del gremio ADUM, se donara a la Universidad Nacional de Mar del Plata uno de esos pañuelos. Apenas entra este gobierno se quiso denostar totalmente tanto las organizaciones, madres, abuelas, como otras organizaciones. El presidente dijo se termina el curro de los derechos humanos, aparecieron muchas leyendas en centros clandestinos, como la Mansión Seré, creo que fue la primera que sucedió eso, y también despertó eso que tenían escondido ciertos sectores de la sociedad con un pensamiento un tanto fascista, que yo creo que estaban de algún modo reprimidos, por lo menos escondidos, no se animaban en estos últimos 12 años a expresarlos, y que todo esto les dio, digamos, un argumento y les dio un ámbito de política para poder expresarlo, ¿no? Que es, bueno, denostar todo lo que se ha hecho en derechos humanos y tratar de borrar la memoria, la verdadera justicia. El 2x1 fue un ejemplo muy claro de eso, y también un ejemplo de que con la movilización y con la participación de la mayor cantidad del pueblo podemos revertir todo esto.